Desde la ciudad de Cali, Colombia, para las naciones, la misión carismática al mundo presenta un mensaje de esperanza con los pastores Jorge y María Consuelo Villavicencio, quienes dirigen una iglesia multitudinaria de gran crecimiento en el suroccidente colombiano. Un mensaje de esperanza fluye desde el trono celestial, paz, sanidad, prosperidad y vida eterna. Cambio de corazón, liberación de todo mal. Ven, recibe de Dios Padre, Cristiano Festival, misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a saludar a toda nuestra audiencia, a toda esa audiencia hermosa que nos ve cada semana, los sábados a las 7:30 de la mañana por Telepacífico, que ahora mismo también a través de nuestra página web están conectados. De manera que vamos a recibir en esta hora a nuestro apóstol con el tema titulado La educación cristiana de los hijos. Vamos a hacerlo con mucha alegría. Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. La educación cristiana de los hijos. Se cuenta que Adán, con sus dos hijos Caín y Abel, caminaban fuera del huerto del Edén porque los echaron. Caminaban por ahí fuera y no podían entrar porque había dos espadas de fuego resguardando el huerto del Edén. Y Adán le dice a Caín y Abel: miren, hijos, la semejante fincota que perdimos por culpa de la tragadera de tu mamá. Pero lo único que me consuela, hijos, es que yo, Adán, soy el único hombre que tuve el privilegio de nunca tener suegra. Todo padre y toda madre debe tener en cuenta 3 puntos. Punto número 1, tenemos que darles una vida ejemplar. Diga, vida ejemplar. Vamos a leer Segunda de Reyes 18:3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Nos está hablando del rey Ezequías, que hizo todo lo recto conforme a su padre David. Hacía lo recto porque vio a su papá. Tuvo un ejemplo en su progenitor. El rey Josías, Segunda de Crónicas 34:1 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre. Ahora, técnicamente no era su padre, sino su tatarabuelo, pero él estaba diciendo que su papá, su tatarabuelo, le impactó a su padre, a su abuelo, y a él le llegó el ejemplo. Pero lo segundo que uno tiene que hacer en este mundo es la disciplina correctiva a los hijos. Cuando una madre tiene bebé, al principio mira a su bebé tan chiquitico, tan frágil, y dice: ¿sobrevivirá? Pero a los 3 meses ese niño se vuelve un problema y dice: ¿sobreviviré yo? Que el muchacho empieza a los 3 meses a poner problemas, a rebeldizarse, a manipular, a chillar y a gritar. Y luego a los 5 meses rebelde, al año que comienza a gatear, y al año y medio se nota la carne, se nota lo que dice la Biblia, que en maldad he sido formado y en pecado me engendró mi madre, me concibió mi madre. Para la Biblia todo ser humano es pecador, inclusive el bebé. Y nosotros por eso encontramos un texto muy ilustrativo, muy ejemplarizante, que dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho,
la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la apartará de él. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de varas? Porque según la educación cristiana, lo único que le va a quitar la necedad es este elemento, que según los expertos debe ser aplicado desde los 18 meses hasta los 11 años. Ahora, la Biblia dice que no es contrario al amor, más bien es parte del amor. Dice, el que detiene al castigo, Proverbios 23:14, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Más bien la Biblia está diciendo que si no le doy su pelita, más bien lo estoy odiando, le estoy haciendo un daño. Eso dice la Biblia. El que a su hijo ama, Proverbios 13:24, el que a su hijo ama, desde temprano lo corrige. Pero ojo, nunca el padre debe castigar a su hijo con ira. Nunca debe salir el papá o la mamá a corregir a su hijo como un energúmeno, gritando, tirándole todo lo que encuentra a la mano. Yo me acuerdo que mi mamá me daba con la plancha, pero no la plancha no, sino el rejo de la plancha, el cordón de la plancha. No quiero deshonrar a mi mamá, ella no me daba con la plancha, me daba con el cordón de la plancha. Me decía, venga para acá, y me daba pero se ponía roja, se ponía verde, le salían los ojos, le salía espuma por la boca, y así no se debe hacer. Y un día no desconectó la plancha y me lanzó la plancha a la cabeza. Menos mal pude hacerme el quite. Pero esas son actitudes porque no hay enseñanza. El otro día la gobernadora Dilian Francisca Toro nos reunió a los pastores aquí en Cali y nos dijo, pastores, ayúdenme en la escuela de padres. Y nosotros los pastores le dijimos a la gobernadora Dilian, con mucho gusto, gobernadora, mándenos y a las escuelas de padres, porque hay mucho problema social. Entonces hicimos un pacto con Dilian Francisca Toro, ir a enseñar, ir a dar estos temas. Porque no toda la gente viene a la iglesia. Nosotros podemos ir. Porque las noticias dicen que hay mucha delincuencia. Muchos estamos engañándonos creyendo que cuando las FARC se desarmen llega la paz. Y bueno, ya se firmó la paz y se va a entregar las armas. Pero según las noticias, el 70% de las muertes en Colombia no las hace la guerrilla. El 70% de las muertes se realizan en las calles, en los hogares, en las peloteras, dentro de las casas. Son las mujeres que llevan del bulto, el marido viene y la golpea, hasta el hijo va y pega a la mamá y hace estragos. Una sociedad enferma. ¿Por qué? Porque no hubo disciplina. Porque cuando se pudo corregir y moldear a ese niño que Dios nos entregó, a esa niña que el Señor entregó en nuestros hogares, cuando la pudimos formar, cuando la pudimos en amor, castigar en amor, corregir en amor, no lo hicimos. Obviamente la Biblia prohíbe castigar con ira. Recordemos que Moisés perdió la tierra prometida por castigar con ira. Moisés cogió una vara y salió como loco, como energúmeno, porque había cometido un error el pueblo de Israel, y comenzó a golpear como una persona descontrolada, vociferando, hablando improperios, regañando al pueblo de Israel y golpeando una piedra para que saliera las aguas. Y Dios le dice, por cuanto has hecho eso y has disciplinado a mi pueblo con ira, no entrarás a la tierra prometida. O sea, bajo ningún concepto
podemos extralimitarnos, porque inclusive la ley colombiana habla del maltrato infantil, prohíbe el maltrato infantil. Por eso el Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Mas no se apresure tu alma a destruirlo. En esto juega un papel muy negativo el alcoholismo. Padres borrachos, padres alcohólicos que llegan a la casa drogados. Un día un padre llegó drogado a su casa y totalmente dominado por el alcohol, totalmente endemoniado. El padre llegó a la casa y observó que su hijo de 6 años, por jugar, había rayado el carro Mazda nuevecitico, lo había rayado todo. Y el padre, lleno de ira, cogió al niño y cogió un machete y le cortó las manos. Y el niño llegó al hospital sin manos. La policía lo llevó a la cárcel. Y cuando él salió de la borrachera, le contaron cómo es posible, cómo se le ocurre haberle quitado las manos al hijo. Él dijo: yo no hice eso. Eso es imposible. Yo me niego a creer que yo haya hecho eso. Yo quiero ir a visitar a mi hijo. Lléveme, señor juez, deme permiso para salir de la cárcel, que yo no puedo creer que haya hecho eso. Y cuando llegó al hospital bajo permiso y fianza del juez, encontró al hijo sin manos, con 2 muñones, vendado, y el hijo le decía: papá, papá, perdóname por haberte rayado el carro. Te juro que cuando me crezcan las manos, nunca más te rayaré el carro. Cuando me crezcan las manos. Entonces hay que orar mucho al Espíritu Santo. Levantar hijos no es fácil. O uno se extralimita, o uno peca por defecto, o uno peca por exceso. Uno nunca puede castigar a un niño con ira. Es mejor calmarse. Es mejor, hizo algún daño, hizo alguna rebelión, una desobediencia. El padre debe calmarse, debe orar, para que cuando vaya a corregir a su hijo no lo haga bajo efectos de la ira. Nunca el Padre Celestial nos castiga con ira. Pero esto nos lleva al punto número 3. ¿Cuántos quieren tener a sus hijos exitosos, bendecidos, que tengan una vida plena? No solamente está el ejemplo de vida, no solamente está la parte de la disciplina corporal correctiva, sino la bendición. Todo padre debe bendecir semanalmente a sus hijos. Eso es lo que no hacemos nosotros. Y hay por eso un gran clamor en los jóvenes colombianos: bendíceme también a mí. Fue el grito herido que emitió con esas palabras tan desesperantes Esaú, el hermano mayor de Jacob, que el padre Isaac le tenía que dar una bendición. Él era el mayor, él era el primogénito, y la ley judía establecía que al primogénito se le debe dar doble herencia, porque era el principio del vigor del papá. Por eso la ley mosaica establecía doble bendición. Pero Jacob le roba la bendición. Jacob se disfraza del hermano y engaña al papá y se hace bendecir. Y cuando llega Esaú, descubre que ya no había bendición para él. Por eso él grita: Señor, Padre mío, bendíceme también a mí. Papá, bendíceme también a mí. Y ese es el grito de los millones de jóvenes colombianos a sus padres: bendíceme también a mi papá. Pero el papá colombiano no bendice a sus hijos. ¿Por qué no lo bendice? Número 1, porque no está en la casa. Se ha descubierto, según las estadísticas, que el 30% de los hogares colombianos se compone padre, madre, hijos.
el 70% son madres cabeza de familia. No está el papá, o se consiguió otra, o se fue de la casa, o está en otro lugar y abandonó su nido, de modo que el grave problema espiritual que tenemos, donde el diablo actúa como él quiere, es porque no hay bendición del papá, porque no está. El papá no está en su casa. Hasta leyes colombianas se han tenido que formar. Mujer, cabeza de hogar, cabeza de familia, totalmente antibíblico. Bueno, esa ley está bien, pero no es la ley que debería regir en un pueblo donde los hijos necesitan ser bendecidos por el padre. Si usted o algún familiar suyo está pasando por una situación difícil y desea recibir apoyo espiritual, consejería o desea que oremos por usted, llámenos en este momento a nuestra línea directa 524-4403, 524-4403, que con gusto lo atenderemos. La palabra bendecir viene del hebreo barak. Diga, hebreo barak. Diga, barak, esa es la palabra bendecir. Y la palabra bendecir significa fortalecer para que prospere. La palabra bendecir significa fortalecer para que prospere. O sea, cuando tú, padre de familia, bendices a tus hijos, estás fortaleciéndolos para que prosperen. Y la palabra griega de bendición es eulogio. De ahí viene la palabra elogio, elogiar. La palabra elogiar. Pero lo que se escucha en los hogares no es ningunos elogios. Lo que se escucha es vagabunda, perezoso, brutolándico. Naciste en Brutolandia y te levantaste en Vagalandia. Eres un bueno para nada. Eres un rebelde. Eres un grosero. Salga de mi casa, grosera. Eso es lo que se escucha en los hogares. ¿Qué pasa en la jardinería? Los jardineros dicen, los profesionales, que para que unas matas florezcan rozagantes, con mucha verdor y bellas flores y mucho fruto, hay que echarles un agua con un químico azulado lleno de vitaminas. Y cuando los jardineros echan ese químico, inmediatamente, casi que automáticamente, las matas florecen, se yerguen, las flores se abren, las hojas se reverdecen. Pero ¿qué pasaría si un jardinero, en lugar de echar ese líquido tan preciado, le echaría ácido? Las matas, cuando perciben el ácido, se cierran. Los poros se cierran, se tratan de proteger, las flores se contraen porque ven algo nocivo y se dañan. En los hogares de hoy no se escuchan bendiciones, se escuchan regaños, se escuchan palabras procaces, se escuchan palabras desobligantes, y los hijos se van retrayendo, se van amargando, se van marchitando. Se van marchitando los hijos. Por eso este hombre Saúl gritaba: bendíceme también a mí, papá. Bendíceme por favor también a mí, papá, bendíceme. Cristo fue bendecido por su papá. Jesucristo tuvo el gozo de tener un Padre celestial que lo bendecía y que lo bendijo en el día de su bautismo. Cuando el primo Juan el Bautista lo lleva al río Jordán y lo bautiza, el Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma, y el Padre celestial desde la gloria lo bendice en doble sentido, en su identidad y en su destino. Y usted y yo, como padres, tenemos que bendecir a nuestros hijos en ese doble sentido: la identidad y el destino. La identidad y el destino. El Padre le dijo a Jesucristo: este es mi Hijo amado. Identidad.
en quien tengo complacencia, destino. La identidad tiene que ver con quién soy yo y el destino, ¿qué hago yo en este mundo? Las dos grandes preguntas de la humanidad, las dos grandes preguntas de todo ser humano, los dos grandes interrogantes de todos los que estamos acá escuchando la palabra de Dios. ¿Quién soy y a qué he venido a este mundo? ¿Quién soy yo? Es la identidad. Hay una crisis de identidad, pero también una crisis de destino. Uno no sabe a qué vino a este mundo. Uno no sabe quién es uno. Y uno no sabe a qué ha venido a este mundo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Decía Kierkegaard, el famoso filósofo danés Søren Kierkegaard, la crisis de la identidad. Pero esa crisis se soluciona cuando el papá bendice. Cuando Cristo fue bautizado, el Padre Celestial desde los arcanos del cielo profirió una bendición doble. Este es mi Hijo amado, y en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él va a sanar enfermos, Él va a rescatar seres humanos, Él va a resucitar muertos, Él va a cargar el pecado del mundo. Tiene un destino definido. Esa es la bendición. Y cuando tú bendices a tu hijo, debes desatar esa doble instancia. Debes coger a tu hijo y bendecirlo de esa manera, porque tenemos una cultura de no bendición. Tus hijos son plantas que necesitan ser bendecidos. Salmo 128:3. Tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tus hijos son plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y si esas plantas van a florecer, si esas plantas van a dar fruto, tú los vas a bendecir. La bendición es el mecanismo primordial de Dios para impartir su imagen de identidad y su destino. La bendición es el mecanismo primordial de Dios para impartir su imagen de identidad y su destino en este mundo. La bendición es el mecanismo primordial de Dios para impartir su imagen, su identidad en tu vida y tu destino. Eso hace Dios siempre con nosotros. Y a los hijos no los puede bendecir el profesor de la universidad, no los puede bendecir ni siquiera el pastor de la iglesia, no los puede bendecir el profesor del salón, no los puede bendecir el guarda de tránsito, no lo puede bendecir el presidente de la república o el presidente del Congreso. El único que puede bendecir a los hijos se llama el padre de familia. El padre de familia. La mamá también. La madre sí. Pero Dios le ha dicho al padre que lo haga. Por ese motivo, nosotros, si miramos al pueblo de Israel, nos preguntamos algo. Puede que los judíos vivan en Hong Kong, Buenos Aires, Bogotá, Cali, Cantón, Tokio, Sydney, o pueden vivir en Moscú, o en cualquier ciudad como Atlanta, o Nueva York o Washington. Pero invariablemente, si uno analiza a los judíos, tienden a prosperar donde van. ¿Por qué hubo la Segunda Guerra Mundial? Porque Hitler odiaba a los judíos. ¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? Porque eran dueños de bancos, dueños de fábricas, dueños de los negocios, de los supermercados, de las universidades. Hitler no pudo con eso. Dijo, ¿cómo el pueblo alemán va a permitir un pueblo extraño que crezca más que nosotros? Vamos a matarlos. Einstein, Hitler. Pero en plata blanca, los judíos, por ejemplo, en Estados Unidos,
tienen más abundancia que los católicos blancos y que los protestantes blancos. Uno podría creer que los gringos, los blancos allá, los católicos o los protestantes son prósperos. Sí, pero no como los judíos. ¿Por qué a los judíos tienen en Estados Unidos, ganan por encima de $50,000 anuales, el doble de los no judíos? ¿Por qué el 40% de todos los empleados de la industria automotriz norteamericana, los altos ejecutivos, son judíos? ¿Por qué el tercio de los millonarios de los Estados Unidos son judíos? ¿Por qué el 20% de los más grandes profesores de las mejores universidades de Estados Unidos son judíos? ¿Por qué el 30% de todos los ganadores del premio Nobel son judíos? ¿Por qué? Y voy a ir a mi país un ratico. En Bolivia tenemos muchas llamas. Yo extraño la llama. Aquí no hay llamas. Uno va a una finca, hay una llama. Un animal muy noble, mucha lana, mucha carne y trabajo pesado, una bendición. Viven 8 años, pero vienen unos judíos a Bolivia, se llevan llamas a Israel y viven del doble, 15 años. Nadie ha podido entender eso. ¿Por qué? Porque hay una bendición, diga bendición. Ahora preguntémonos ahora, ¿por qué los judíos donde van prosperan más? ¿Sabe por qué? Por un factor religioso y cultural. Un factor religioso y cultural. Su cultura es de bendición. Nunca maldicen al hijo. Nunca va a escuchar usted a un judío decirle grosero, atarbán, perezoso. Nunca. Más bien los judíos todos los viernes hacen una cena, celebran su Sabbat, la Pascua, todos los viernes celebran su comida y después de comer el papá se para y empieza a bendecir a sus hijos. Y los bendice con un texto bíblico que está en el número 6:23, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y todos los viernes, mientras el papá católico al frente de la casa está maldiciendo a su hijo, le está diciendo fracasado, le está diciendo perezoso, mientras al frente de la casa del judío el papá evangélico está regañando a la niña, le está diciendo vagabunda, le está diciendo un poco de cosas, el papá al frente de la casa, en la casa judía, está bendiciendo, está declarando identidad, está declarando destino, está dando bendición a sus hijos. Es por eso que hay bendición en la comunidad judía. ¿Cuántos van a cambiar en esta hora? Oh, aleluya, diga gracias, Señor. Si usted o algún familiar suyo está pasando por una situación difícil y desea recibir apoyo espiritual, consejería o desea que oremos por usted, llámenos en este momento a nuestra línea directa 524-4403, 524-4403, que con gusto lo atenderemos. Estuvieron con ustedes los pastores Jorge y María Consuelo Villavicencio, exponiendo un mensaje de esperanza, con palabras de aliento y ánimo para llenar su corazón y enseñarle un futuro diferente a través de la aplicación de los principios expresados en este espacio. Los pastores Villavicencio le invitan personalmente a participar de las reuniones que permanentemente se celebran